El conflicto armado en Colombia es uno de los procesos de violencia interna más largos de América Latina. Se trata de un enfrentamiento entre el Estado colombiano, grupos guerrilleros y grupos paramilitares y organizaciones vinculadas al narcotráfico. Aunque sus raíces históricas vienen desde antes del conflicto armado moderno, comenzó aproximadamente en la década de 1960 y se extendió durante más de 50 años, afectando profundamente la vida política, social y económica del país. Uno de los antecedentes más importantes del conflicto fue el periodo conocido como la violencia, que fue una guerra civil no declarada entre los partidos liberal y conservador. Este periodo comenzó después del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá el 9 de abril de 1948, hecho que provocó una serie de disturbios conocidos como el Bogotazo. Durante aproximadamente 10.000 años, miles de personas murieron en enfrentamientos entre seguidores de ambos partidos, generando una fuerte crisis social y política en el país. En la década de 1960 surgieron varios grupos guerrilleros influenciados por ideologías revolucionarias y por las desigualdades sociales existentes en el campo colombiano. Entre los grupos más importantes se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fundadas en 1964, y el Ejército de Liberación Nacional, también creado en ese mismo periodo. Estos movimientos afirmaban que luchar por una transformación política y social del país, especialmente en favor de campesinos y sectores más pobres. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de estos grupos comenzaron a financiar sus actividades mediante el secuestro, la extorsión y su relación con el narcotráfico. A partir de los años 80 y 90 surgieron también grupos paramilitares organizados inicialmente por terratenientes y algunos sectores para combatir a las guerrillas. Uno de los más conocidos fue una de las Autodefensas Unidas de Colombia, que cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos, como masacres, desplazamientos forzados y asesinatos. La participación del narcotráfico intensificó aún más la violencia, ya que muchos grupos armados comenzaron a disputar territorios para el control de rutas y cultivos ilegales. Las consecuencias del conflicto armado han sido muy graves para la población colombiana. Millones de personas fueron desplazadas de sus hogares, convirtiendo a Colombia en uno de los países con mayor número de desplazados internos en el mundo. Además, miles de personas fueron víctimas de secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos y reclutamiento de menores. Muchas comunidades rurales quedaron atrapadas en medio de los enfrentamientos entre los distintos actores armados. Durante varias décadas se realizaron diferentes intentos de negociación para poder poner un fin al conflicto. Uno de los más importantes ocurrió durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC en 2016. Este acuerdo buscó terminar con el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, permitiendo que sus integrantes dejaran las armas y se integraran a la vida política y civil. A pesar de este acuerdo, el conflicto no desapareció completamente, ya que aún existen grupos armados ilegales, disidencias guerrilleras y organizaciones criminales que continúan generando violencia en algunas regiones del país. Sin embargo, el proceso de paz marcó un paso importante hacia la reconciliación, la búsqueda de una solución definitiva al conflicto. En conclusión, el conflicto armado en Colombia ha sido un proceso complejo que surgió por problemas políticos, sociales, económicos y territoriales. Sus efectos han marcado profundamente la historia del país y aún hoy siguen siendo un tema central para la construcción de la paz y la justicia en la sociedad colombiana.